Hola crocheteros, hoy en Auyama Crochet vamos a aprender a tejer este cojín de corazón. Es muy fácil de hacer, se puede hacer en varios tamaños, es un súper regalo de San Valentín y va a quedar bien en cualquier lugar de la casa. Empieza como dos círculos en la parte de arriba y luego terminamos haciendo una especie de cono para la parte de abajo. Los materiales que vamos a necesitar son 250 gramos de lana de 5 o 6 milímetros de grosor, si quieres un corazón como el mío de 45 centímetros. Si lo quieres más grande o más pequeño, pues usas más o menos lana. También necesitamos un ganchillo inferior a la lana que vamos a usar. Yo voy a usar un ganchillo de 4 milímetros. De esta forma el tejido nos va a quedar más apretado para el cojín. Necesitamos también unas tijeras, aguja de lana y unos marcadores o ganchitos nos van a ser útiles para marcar puntos del tejido. Necesitamos, por supuesto, relleno para el cojín. Yo voy a usar algodón sintético. Ustedes pueden usar el relleno que quieran. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado mágico. Ponemos el extremo, la parte corta, por encima de la parte larga de la lana y este mismo extremo lo introducimos por el agujero. Nos va a quedar nuestro nudo deslizado mágico. Podremos cambiar su tamaño cuando el tejido haya comenzado. Vamos a introducir el ganchillo y no vamos a cerrarlo, vamos a dejarlo un poco abierto porque va a ser el anillo central de nuestros círculos. Y ahora vamos a hacer dos cadenas. Y en el anillo central, en ese círculo grande, en el nudo deslizado mágico, vamos a hacer 10 puntos altos. Entonces enlazamos, insertamos el ganchillo en el anillo central, salimos, nos quedan 3 aritos. Primero atravesamos los dos primeros y después los dos siguientes y ya tenemos el primer punto alto de esos 10 que tenemos que hacer. Continúo hasta que tenga 10 puntos altos en ese anillo central. Aquí estoy haciendo el último, el 10º punto alto. Y aquí, si quisiera hacer un cojín más grande, haría más puntos altos, por ahí 12 o 14. Y por el contrario, si quiero hacer el cojín más pequeñito que el mío, pues quitamos un par de puntos, por ejemplo, 8 puntos altos. Y ahora vamos a cerrar esa primera vuelta, vamos a buscar el primer punto alto que hice. Los puntos tienen como estas barriguitas arriba, como estos anillos alargados. Busco la primera barriguita y ahí hago un punto deslizado para cerrar esa primera vuelta. Ahora tirando del extremo de la lana que me quedó ahí del anillo central, puedo cerrar ese huequito. Entre más apriete, más lo voy a cerrar. Ahora hago dos cadenas y vamos a empezar nuestra segunda vuelta. Buscamos el primer huequito, el huequito donde nacen las cadenas, el que está justo ahí donde nacen las cadenas, y ahí vamos a hacer un aumento. Un aumento son dos puntos altos en el mismo huequito. Entonces aquí uno y en ese mismo huequito hacemos otro punto alto. Ahí tengo mi primer aumento, dos puntos altos en el mismo huequito. Donde había un punto, ahora nacen dos. Las cadenas del principio las vamos a ignorar completamente. Y así vamos a seguir haciendo un aumento en cada punto disponible. Entonces paso al siguiente hueco, a la siguiente barriguita y ahí hago un punto alto y otro punto alto en el mismo hueco para hacer otro aumento. Ahí está mi segundo aumento y seguimos haciendo un aumento en cada punto disponible hasta terminar la vuelta. Aquí ya estoy terminando, me falta el último punto, mi último aumento. Aquí un punto alto y otro punto alto en ese mismo huequito. Ya tengo mi último aumento. Debo contar en esta segunda vuelta 20 puntos, ya que dupliqué los de la vuelta anterior. Busco el primer punto, la primera barriguita, y ahí hago un punto deslizado para cerrar. Ya tengo dos vueltas, vamos por la tercera. Hago dos cadenas, empiezo con un aumento donde nacen las cadenas, ya sabemos cómo es un aumento,
Son 2 puntos altos en el mismo agujero. Ahí está ese primer aumento donde nacen las cadenas. Y ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto alto solito, sin aumento. Y este va a ser el esquema de esta tercera vuelta. Aumento, punto alto, aumento, punto alto, aumento, punto alto, hasta completar toda la vuelta. Aquí seguiría entonces un aumento. Aquí ya terminé esa tercera vuelta, debo contar 30 puntos en esta tercera vuelta. Y para cerrar, ya sabemos, buscamos la primera barriguita, el primer punto que hicimos, y ahí vamos a hacer un punto deslizado para cerrar. Hago 2 cadenas y empezamos con un aumento donde nacen las cadenas. Ya está ese primer aumento de la cuarta vuelta y ahora en los 2 puntos siguientes voy a hacer puntos altos solitos, 2 puntos altos normales. Aquí hago 1, paso al siguiente punto y hago otro punto alto solito. Y ese va a ser el esquema de esta vuelta, un aumento, 2 puntos altos, un aumento, 2 puntos altos y así hasta dar toda la vuelta. Entonces aquí, después de esos 2 puntos solitos, me tocaría nuevamente un aumento. Ya cerré esa cuarta vuelta, acabo de hacer 2 puntos solitos. Para terminar voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que hice. Ya está terminada esa cuarta vuelta, debo contar aquí 40 puntos. Si nos damos cuenta, estamos sumando 10 puntos en cada nueva vuelta. Ahora hacemos 2 cadenas. Empezamos con un aumento donde nacen las cadenas. Aquí primer punto alto y segundo punto alto para ese aumento. Y vamos a hacer ahora 3 puntos altos solitos. Y ese va a ser el esquema de esta quinta vuelta. Un aumento, 3 puntos altos, un aumento, 3 puntos altos, hasta completar toda la vuelta. Y voy a seguir trabajando de esta manera las siguientes filas. En la quinta vuelta, que es en la que estamos, hacemos un aumento, 3 puntos altos, un aumento, 3 puntos altos. En la sexta vuelta, 4 puntos altos. Y en la séptima vuelta, 5 puntos altos. Entonces aquí me queda por trabajar esta quinta vuelta y las 2 siguientes. Ya estoy terminando mi séptima vuelta, acabo de hacer un aumento y 5 puntos altos. Ese era el esquema de la séptima vuelta. Al final cerramos como todas las vueltas con un punto deslizado en el primer punto. Y ya tengo 7 vueltas con aumento en este primer circulito. Y ahora para terminar el círculo vamos a hacer 3 vueltas sin aumentos. Hacemos un punto alto en cada punto disponible, no más aumentos. Empezamos estas vueltas con 2 cadenas, punto alto donde nacen las cadenas y luego un punto alto en cada punto disponible hasta cerrar la vuelta. Aquí estoy cerrando esa primera vuelta sin aumento, este sería el último punto alto de esa vuelta sin aumentos. Cerramos igual con punto deslizado en el primer punto que hicimos y como esta vuelta sin aumentos voy a hacer otras 2, o sea en total me tienen que quedar 3 vueltas sin aumento. Cuando tengamos esas 3 vueltas sin aumento, o sea tengo ahora 10 vueltas, puedo cortar la lana, tirar del ganchillo y ya tengo listo mi primer círculo. Y como este círculo exactamente igual, vamos a hacer otro para ya tener la parte de arriba de nuestro corazón. Ahora vamos a empezar a hacer el cono de la parte de abajo. Cada uno de estos círculos me mide más o menos 23 centímetros de lado a lado.
Ahora voy a poner círculo contra círculo y con el hilito de los cierres voy a hacer un pequeño nudo. Este nudo es solo para juntar los círculos temporalmente, luego lo vamos a quitar. A partir de ese cierre, de ese nudo, voy a contar 3 puntos en el círculo de la derecha y en el cuarto punto voy a insertar el ganchillo. Dejo 3 puntos libres y en el cuarto inserto el ganchillo. Vuelvo a traer la lana con la que estábamos trabajando, dejo un extremo ahí para camuflar después y aquí hacemos 2 cadenas. Y como voy a ignorar esas cadenas, esto es solo para coger altura, voy a hacer un punto alto en ese mismo huequito en donde nacen las cadenas, en ese mismo cuarto punto desde el cierre, ahí hago un punto alto, ¿vale? Las cadenas las voy a ignorar. Paso al otro lado, al otro círculo, cuento 3 puntos y en el cuarto voy a hacer un punto alto. Me salto 3 puntos y en el cuarto voy a hacer un punto alto. Inserto ahí el ganchillo, engancho la lana, me quedan mis 3 aritos para punto alto, paso los 2 primeros, después los 2 siguientes y ya tengo mi punto alto en el otro círculo. Entonces esto luego se va a juntar de esta manera y los puntos que me acabo de saltar, los 3 puntos al lado y lado, le van a dar como el ancho al corazón. Luego lo vamos a ver más claro. Vamos a seguir trabajando en el círculo de la izquierda, haciendo un punto alto en cada punto disponible hasta dar toda la vuelta a este círculo de la izquierda. Aquí ya le di toda la vuelta a ese círculo de la izquierda, empezamos por aquí y ya he dado toda la vuelta y voy a parar cuando me queden 3 puntos para llegar al cierre. Voy a parar en el cuarto punto desde el cierre de ese círculo, paso al otro círculo que sería el primero donde trabajamos por primera vez, localizo el cierre, ese nudito, y a partir de ahí me voy a saltar 3 puntos y en el cuarto voy a hacer un punto alto. Ahí inserto el ganchillo en el cuarto punto desde el cierre y hago mi punto alto. Y así volvemos al primer círculo. Ahora vemos un poco más claro que ese es como el ancho del corazón. Luego este hueco nos va a servir para meter el relleno al corazón también. Nos va quedando esto como un 8 y ya sigo en ese primer círculo trabajando un punto alto en cada punto disponible hasta cerrar esta vuelta. Este sería el último punto alto de ese círculo. Ya llegué al comienzo donde hicimos esas 2 cadenas iniciales, ignoro esas cadenas y en el primer punto que hice, en ese punto voy a hacer un punto deslizado para cerrar. Y ahí ya tengo lista esa primera vuelta, unimos nuestros 2 círculos dejando ese hueco en la mitad, un hueco de 6 puntos por cada lado, que nos va a dar el ancho del corazón, recordemos, y luego nos va a servir para meter el relleno. Y ahora esto nos quedó como una especie de círculo gigante. Vamos a trabajar alrededor de ese círculo para ir creciendo. Empezamos con 2 cadenas, ahora hacemos un punto alto donde nacen las cadenas y vamos a hacer un punto alto en cada punto disponible. Ya los círculos están unidos, entonces no nos tenemos que preocupar por unirlos ni nada, ya están unidos. Trabajamos un punto alto en cada punto disponible hasta completar todo el maxi círculo. Aquí en la parte de atrás pues simplemente trabajamos en cada punto disponible, no tenemos pierde. Aquí ya di toda la vuelta, en la parte de atrás pues eso, hice un punto en cada punto disponible. Aquí ya voy a cerrar, me falta el último punto alto. Hago ese último punto alto y cierro, como siempre, un punto deslizado en la barriguita del primer punto. Ya tengo esa segunda vuelta de la parte de abajo y voy a hacer otra vuelta igualita a esta, sin aumentos, un punto alto en cada punto disponible.
Aquí ya hice esa vuelta igual que la anterior, entonces vamos a recapitular mirando un poco lo que tenemos. Tenemos dos círculos de 10 vueltas cada uno y luego empezamos a unirlos. Esta sería la primera vuelta, la que tiene el hueco. Y luego tenemos estas dos vueltas sencillas, un punto alto en cada punto disponible. Entonces voy 3 vueltas desde que empecé la parte de abajo. Ahora voy a traer mis marcadores, voy a usar uno amarillo para el centro y los verdes para las esquinas. Voy a marcar las esquinas para empezar a hacer el triangulito de la parte de abajo del corazón. Voy a poner primero el marcador central, el amarillo. Voy a buscar el punto central, que es donde está el huequito, pues ahí como entre punto alto y punto alto, ese huequito, voy a marcar el centro de mi corazón. ¿Vale? Ahí pongo mi marcador amarillo. Y ahora me voy a las esquinas con los marcadores verdes. Voy a marcar justo en la esquina, que esto esté bien planito. Y ahí en el hueco que me queda en la esquina, no en el punto, sino en el hueco entre puntos, voy a poner el marcador de la esquina. Lo mismo hago por el otro lado. En el hueco entre puntos de la esquina, ahí pongo mi otro marcador. Y puedo poner un cuarto marcador en la parte central del otro lado, de la parte de atrás, y puedo contar los puntos al lado y lado de esos marcadores y me tiene que quedar como dividido el corazón en 4 partes iguales. Yo he contado 32 puntos entre marcador y marcador. Vamos a empezar a hacer unas vueltas que vamos a llamar vueltas de tipo A, que se van a repetir una y otra vez. Hacemos 2 cadenas. Empezamos con un punto alto donde nacen las cadenas y hacemos un punto alto en cada punto disponible hasta llegar al marcador de la esquina. Ignoro ese marcador central y sigo haciendo puntos altos hasta llegar al marcador verde, al de la esquina. Aquí ya he hecho todo esto, ya llegué a ese marcador de la esquina y voy a parar cuando me queden 2 puntos para llegar al marcador. Lo vemos ahí, me faltan 2 barriguitas para llegar al marcador. En esas 2 barriguitas y luego en las 2 siguientes voy a hacer unas disminuciones. Vamos a empezar con la primera disminución por este lado. Empezamos como si fuéramos a hacer un punto alto, pero solo atravesamos los 2 primeros aritos. Los otros 2 los dejamos ahí montados, pasamos al segundo punto y hacemos como si fuéramos a hacer otro punto alto. Nos quedan 4 aritos, atravieso solo los 2 primeros y ahora nos quedan 3 y los atravieso todos juntos. Y esta sería una disminución, 2 puntos altos tejidos juntos. Ahora paso al otro lado del marcador y en los siguientes 2 puntos voy a hacer otra disminución. Empezamos por aquí, dejo 2 aritos en el ganchillo y sigo en el otro punto donde termino esa disminución. Y esto es lo que va a caracterizar a nuestras vueltas tipo A. Vamos a hacer una disminución a cada lado del marcador, o sea, 2 disminuciones en la esquina. Lo vemos ahí, una disminución a cada lado del marcador y vamos a hacer lo mismo en el otro marcador de la esquina, así que sigo haciendo un punto alto en cada punto hasta llegar al otro lado. En el marcador central no hago nada, lo ignoro, de hecho después lo vamos a quitar, el que me interesa es el de la esquina. Cuando esté llegando a esa otra esquina voy a parar cuando me falten 2 puntos para llegar al marcador, porque en esos 2 puntos voy a hacer mi primera disminución. Entonces aquí hago una disminución y paso ahora al otro lado del marcador y en los 2 siguientes puntos hago otra disminución. Y ya está lista esa esquina de la vuelta tipo A, una disminución a cada lado del marcador. Y seguimos hasta cerrar la vuelta haciendo puntos altos sencillos, un punto alto en cada punto disponible. Ya estoy cerrando esa primera vuelta con disminuciones.
hacemos un punto deslizado para cerrar y listo. Ya tengo mi primera vuelta tipo A. Ya puedo retirar los marcadores centrales, ya no me sirven para nada. Y ahora vamos a subir los marcadores de las esquinas, vamos a subirlos una fila para seguir trabajando con ellos, que me queden entre las disminuciones que acabamos de hacer, en ese punto central entre disminuciones. Y vamos a ver cómo se hacen las vueltas tipo B. Empezamos con 2 cadenas, un punto alto donde nacen las cadenas, y un punto alto en cada punto disponible hasta llegar a la esquina, casi hasta llegar a la esquina. Antes de llegar a la esquina voy a parar cuando me queden 4 puntos, 4 barrillitas. Miremos las barrillitas porque si miramos los puntos como tenemos disminuciones nos podemos confundir. Entonces miremos por arriba solo las barrillitas. Cuando tenga 4 voy a parar y ahí voy a hacer 2 disminuciones. Luego al otro lado del marcador voy a hacer otras 2 disminuciones, pero primero vamos a hacer estas 2. Entonces, la primera sería aquí en estos 2 puntos, una disminución por aquí, ya está, una, ahora la otra, antes de llegar al marcador. Cierro esa disminución, ya tengo 2 disminuciones antes del marcador, ahora paso al otro lado y voy a hacer otras 2 disminuciones. Ahora empezamos por aquí. Esta sería la primera disminución, ahora la segunda al otro lado del marcador. Y ya tendría la característica de las vueltas tipo B, que son 2 disminuciones a cada lado del marcador, en total 4 disminuciones en la esquina. Sigo haciendo puntos altos sencillos hasta llegar al marcador de la otra esquina, donde voy a hacer exactamente lo mismo. Paro cuando me queden 4 barrillitas antes de llegar al marcador, ahí hago 2 disminuciones. Esta sería la primera disminución, ahora la segunda. Ya tengo esas 2 a este lado, paso al otro lado del marcador y en las 4 barrillitas siguientes voy a hacer otras 2 disminuciones. 2 disminuciones a cada lado del marcador. Esta sería la primera y ahora aquí la segunda. Listo, ya tengo las 2 de este lado. Entonces recordemos, la característica de las vueltas B son 2 disminuciones al lado y lado del marcador. Y ahora seguimos haciendo un punto alto en cada punto disponible hasta cerrar esta vuelta tipo B. Aquí ya la cierro con un punto deslizado. Y vamos a ver que nuestro corazón se va a ir cerrando gracias a las disminuciones. Vamos a ir formando poco a poco como ese cono de la parte de abajo de nuestro corazón. Seguimos alternando una vuelta A, una B, una A, una B. Recordemos, en las A son una disminución a cada lado y en la B 2 disminuciones a cada lado del marcador. Entonces seguimos así, creciendo. Nuestra parte de abajo va a ir creciendo poco a poco y vamos a parar cuando solo nos queden 15 puntos en la parte de abajo. Paramos de hacer filas A y B cuando nos queden 15 puntos en ese circulito de abajo. Hacemos 2 cadenas y ahora vamos a hacer solo disminuciones. Empezamos donde nacen las cadenas, ahí solo atravesamos los 2 primeros aritos y terminamos la disminución en el siguiente punto. Ahí ya tengo la primera disminución y así sigo haciendo solo disminuciones en esta vuelta que va a ser la penúltima vuelta de nuestro corazón.
Aquí ya casi voy a terminar, me sobró un puntito. Ahí podemos hacer un punto alto solito, ya que no tenemos dos para trabajar, pues solo hago un punto solito, no importa. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Ya tengo la penúltima vuelta, ahora vamos a hacer la última. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer disminuciones, pero usando 3 barriguitas, o sea, 3 puntos altos tejidos juntos. Atravesamos los 2 primeros aritos, luego en el segundo los 2 primeros aritos y luego paso a un tercer punto. Los 2 primeros aritos, me quedan 4 y los atravieso todos juntos. Es una disminución, pero usando 3 puntos. Hago lo mismo al otro lado. Aquí solo me van a caber 2 disminuciones de estas, de 3 puntos. Ahí tengo mis 4 aritos, los atravieso todos juntos y si me sobra un punto, puedo hacer ahí un punto alto solito. Ya aquí es un poco difícil de trabajar, pero bueno, ahí lo vamos logrando. Y para cerrar, pues como siempre, punto deslizado en la primera barriguita disponible. Aquí ya terminé la punta de mi corazón. Ya podemos cortar la lana, retirar el ganchillo y listo, crocheteros, hemos terminado nuestro corazón. Luego vamos a camuflar ese hilito. Ahora vuelvo arriba al hueco que dejamos arriba, puedo quitar el nudito que unía los círculos y empiezo a meter el relleno poco a poco, que nos quede distribuido desde la punta y vamos subiendo, distribuyendo bien el relleno. Aquí ya terminé. Yo no metí mucho relleno porque me gusta que quede como tipo almohadita. Y ahora con ayuda de una aguja de lana vamos a empezar a coser ese hueco para que ya nos quede bien cerrado nuestro corazón. Entonces cosemos, seguro que hay costureras mejores que yo, pero bueno, yo ahí coso como pueda. Así vamos cosiendo hasta cerrarlo todo. Yo aquí ya lo cerré todo, hice ida y vuelta para que me quede más seguro. Aquí voy a hacer unos nudos para rematar y vamos a camuflar esas lanitas con ayuda de la aguja de lana. Las vamos a camuflar dentro del cojín. Cortamos a ras y listo, ya nos queda camuflada. Hago lo mismo con todos los cabitos sueltos que tengamos por ahí. Y ya tenemos nuestro cojín listo para regalar en este San Valentín, para decorar nuestro sofá, nuestra cama o cualquier rincón de casa. Espero que les haya gustado este tutorial, que hagan unos cojines preciosos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo tutorial. No olviden suscribirse para estar al tanto de todas las novedades del canal. Un abrazo y buen crochet.